Vamos a convocar a Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente, al arquitecto Francisco Amoroso, presidente del Colegio de Arquitectos de San Martín de los Andes, a Julio Vera, lonco de la comunidad Vera, y a Ariel Epulev, huerquén de la comunidad Corruinca. Ok. Bueno. Les recuerdo que la intención es, cuando finalice esta mesa de expositores, abrimos un debate con preguntas, reflexiones a los expositores, básicamente a los expositores, teniendo en cuenta la representatividad institucional con que contamos. Así que vamos a abrir a la participación del plenario. Según la lista que tenemos aquí, quien tiene la palabra ahora es Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias porque ustedes estén también aquí. Es la verdad que un orgullo estar con ustedes y desde luego participar de esta actividad diseñada por la legislatura y la universidad. Cuando Guillermina me invitó a participar, Guillermina de la legislatura, me dijo que el tema era repensándonos en el turismo. Por lo tanto, la primera cuestión que me surgió era atar el turismo a repensarnos como personas dentro del turismo y dentro de una ciudad turística. De manera tal que, en rigor de verdad, yo pensé que íbamos a participar de una mesa de esas donde se trabaja en el intercambio de opiniones y se generan documentos. Tenía una idea distinta de lo que en realidad estamos haciendo. De todas maneras, escribí unas líneas que voy a compartir con ustedes, algunas las voy a leer, otras no. Si podemos, poner un segundito el PowerPoint, ¿sí? Bueno, no importa, si no, no importa. En realidad voy a plantear dos preguntas y vamos a cerrar con varias preguntas, porque lo que quiero traerles aquí es, repensándonos en el turismo, algunos datos y muchas preguntas. Lo primero es, San Martín de los Andes es una ciudad turística, no hay ninguna duda de eso. Pero la pregunta que quiero confrontar con esto de ciudad turística es si vivimos del turismo, que es una cosa distinta. Y la segunda cosa que quiero plantearme y plantearles a ustedes es, somos una ciudad turística, pero ¿cómo convivimos como ciudad con el turismo? ¿Cómo convivimos con el turismo con los turistas? ¿Y cómo convivimos con el turismo como atractor de todo lo que aquí se dijo? Inversiones, turismo de amenidad. En otros lugares a mí me ha tocado verlo, jubilados de alta renta que van a lugares donde tienen sol todo el año, etcétera, etcétera. Estos procesos que de alguna manera vivimos. La primera cosa que quiero decirles es que San Martín de los Andes, desde 1991 hasta el censo de 2010, tuvo un crecimiento modesto, desde el punto de vista poblacional y comparado incluso con otras localidades de la provincia de Neuquén. Quiero comentarles que la tasa de crecimiento de San Martín de los Andes fue hasta 1991 alrededor del 4%, 4,3%. Desde 1991 pasó, según los datos disponibles, que no son de todos los años, al 2,20 en el 2010. Es decir, 2,20 de crecimiento anual, de tasa de crecimiento poblacional anual. Y según las proyecciones que hace la Dirección de Estadística y Censo de la provincia de Neuquén y también las que hace el municipio de San Martín de los Andes, tenemos un crecimiento anualizado que está en torno del 2% o incluso menos del 2%. Con lo cual, no podemos decir que nuestro crecimiento poblacional es excesivo o en todo caso explosivo. Lo que sí es cierto es que lo padecemos de alguna manera y ya vamos a llegar allí. Ahora, si tomamos los datos del turismo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El crecimiento de la ocupación anualizada, que es el que nosotros queremos plantear aquí, y aquí ya se dijo por otra parte, nunca fue superior al 43%. Y si uno toma los datos de los últimos 10 años
de la ocupación anualizada, esto es, la cantidad de camas ocupadas, el porcentaje de camas ocupadas, el promedio da 38,6. Es decir, que de cada 100 establecimientos turísticos, 38 estuvieron ocupados todo el año. No es así, el que sabe de estadística sabe que no es literal lo que estoy diciendo, pero para ponernos, digamos, en contexto. Al mismo tiempo, a lo largo de los últimos 20 años, nunca pudimos perforar la cantidad de 6 turistas por persona, es decir, la relación turistas-habitantes, nunca perforamos los 6 turistas por cada habitante de San Martín de los Andes. Si damos vuelta a esa relación y lo planteamos en términos de cama, nunca pudimos perforar la cantidad de 5 camas. Gracias. La cantidad de 5 camas, ¿sí?, por habitante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, nunca tuvimos más de 6 turistas por habitante y nunca tuvimos más de 5 camas por habitante de la ciudad, ¿sí? Otro dato que me parece que es interesante es si uno toma la cantidad de metros cuadrados de construcción de San Martín de los Andes. Si uno toma la cantidad de metros cuadrados de construcción, estos son datos de la Dirección de Estadística y Censo, son datos censales, etc., se va a encontrar que son absolutamente irregulares. Tenemos picos, crestas y valles. Pasamos de 70.000 y pico de metros cuadrados de construcción total a 40.000, 38.000, etcétera, etcétera. Es muy irregular. Y dentro de esa irregularidad tenemos la cantidad de construcción vinculada con la actividad turística, es decir, los alojamientos, etcétera, etcétera, que también es irregular, sigue esa irregularidad. Si uno toma ya no la ciudad turística, sino la ciudad cruzada por las jurisdicciones, y aquí me voy a permitir leer porque son varias, nos vamos a encontrar con que tenemos una multiplicidad de jurisdicciones en San Martín de los Andes, pero no solamente de jurisdicciones administrativas. Tenemos una multiplicidad de jurisdicciones que manejan tierra, es decir, que manejan o administran tierra, porque son propietarias de esa tierra o porque la administran. Tenemos el Estado provincial, que tiene las tierras que rodean al ejido, donde aplica su propia administración y donde se desarrollan loteos que presionan sobre los servicios de San Martín de los Andes, sin tributar al municipio. Esa situación es creciente y grave, muy grave. El Parque Nacional Lanín. El Parque Nacional Lanín posee edificios en el casco histórico y es el principal vecino de San Martín de los Andes con 412.000 hectáreas. El parque, a través de sus visitantes, genera residuos que trata San Martín de los Andes. El Ejército. El Ejército, asiento del Regimiento 4 y acaso ocupante de las tierras que por su ubicación constituyen una suerte de bisagra entre el casco histórico y las zonas de expansión de San Martín de los Andes. Tales tierras son de emplazamiento estratégico a la luz de cómo se ha ido articulando la expansión de las urbanizaciones. La Gendarmería Nacional, que tiene edificios de gran superficie y viviendas en el casco histórico. Otra jurisdicción es la Policía Federal, pero no tiene tierras ni las administra, no tiene nada más que una delegación. Otros asientos de autoridades nacionales como aduanas y la jurisdicción sobre el lago que le corresponde a prefectura. La comunidad mapuche, que detenta tierras de propiedad comunitaria, algunas de gran valor paisajístico e interés turístico, que no necesariamente van de la mano, el interés de las comunidades respecto del interés turístico de esa misma tierra. A veces sí, muchas veces no. La empresa Nieves del Chapelco, que es concesionaria de nuestro centro de deportes de invierno y ha recibido una porción de las tierras, planteándose futuros desarrollos urbanísticos cuyos impactos aún no fueron delineados. Luego, como bien atestigua el estudio de fragilidad ambiental y expansión de la mancha urbana de San Martín de los Andes, que creo que es de 2017, del geógrafo Rubén Kalbach, tenemos una creciente dispersión de las urbanizaciones, una mancha urbana que se desarrolla hacia las vías de escape. Voy a cortar la exposición porque me han pedido que tenga un minuto nada más. Yo quiero compartir con ustedes las preguntas, es decir, las preguntas que me parece que frente a esto deberíamos hacernos. Algunas de ellas no son
ni las más inteligentes, ni las más certeras, ni mucho menos. Son preguntas que me parece que surgen de todo esto. Primero, ¿puede asumirse sin más cuestionamiento que somos una ciudad que vive del turismo cuando la ocupación anualizada de las plazas oficiales nunca alcanza a la mitad de ellas? ¿Puede decirse que vivimos del turismo cuando desde hace 20 años no hemos podido perforar la relación de 6 turistas por residente, teniendo a su vez 5 habitantes por cama oficial? ¿Qué incidencia tienen en esas relaciones las camas no habilitadas por turismo que se sustentan en los alquileres temporarios de casas y departamentos? ¿Cambian, ocultan o distorsionan esa relación? ¿Las estamos considerando debidamente para tomar decisiones en materia de orientación de desarrollo turístico, en particular respecto de la calidad de la oferta? Digo esto porque siempre nos planteamos agonalmente las camas turísticas contra las camas oficiales. Pero las camas de alquiler que por otra parte está en el Código Civil, quiero decir, el alquiler temporario está en el Código Civil, esas camas son una oferta concreta y no la consideramos desde el punto de vista de la calidad de esa oferta, o por lo menos no la consideramos, a mi juicio, como debiéramos. ¿Qué tanto podemos hacer para incrementar el flujo turístico nacional e internacional a nuestro destino? ¿Y en qué medida es posible e inteligente hacerlo sin un plan coherente y en el tiempo que acompañe ese incremento con la infraestructura de servicios públicos adecuados para la ciudad? Pensamos siempre en incrementar el turismo, no pensamos necesariamente que tenemos que incrementar la infraestructura, la de servicios de la ciudad. ¿Deberíamos repensar el rol de San Martín de los Andes en el contexto de desarrollo orientado a otros destinos turísticos posibles y urbanizaciones satélites? ¿Cómo podrían ser, por ejemplo, Loló, Quilquihue y Meriquina? ¿Podría ser San Martín de los Andes un proveedor de servicios de esas urbanizaciones y de esos desarrollos turísticos? ¿Tiene un nuevo rol San Martín de los Andes pensado en esa estrategia? ¿En qué medida la actividad turística y los intangibles que resultan de las bellezas naturales actúan como fuerza atractora para mover otras riquezas en San Martín de los Andes, producto de la construcción y de la actividad inmobiliaria? ¿Son actividades complementarias, subsidiarias o principales? ¿Deberíamos repensar esa relación? ¿Tenemos clara conciencia del efecto de la aprobación de nuevos loteos dentro y fuera del ejido y de su influencia en la matriz productiva y en la presión que generan sobre la infraestructura de servicios de la ciudad? ¿No sería necesario repensar la ordenanza de renta diferencial urbana, acaso orientándola o reorientándola hacia un fondo de infraestructura, cuando hoy es una suerte de venta no corrupta de excepciones? ¿Cuál es el peso relativo del empleo público expresado en la multiplicidad de jurisdicciones que atraviesan nuestra ciudad? ¿Y qué valor le damos a ese peso específico del empleo público cuando nos pensamos como una ciudad que ata su riqueza al turismo? ¿Deberíamos replantearnos el monocultivo del turismo? ¿Deberíamos replantearnos la posibilidad de promover actividades económicas que, sin ser hostiles con el turismo, no dependiesen de él directa o indirectamente? ¿Lo estamos haciendo con un plan a mediano y largo plazo? Ya terminó. Si nuestro crecimiento poblacional no es tan explosivo como se cree, ¿por qué nos sentimos tan afectados por él desde la percepción y desde la misma materialidad del territorio? Organizado como una multiplicidad de urbanizaciones con pobre conectividad. ¿Hemos comprendido bien la característica de nuestro entorno en relación con el espacio y esa densificación urbana en forma de manchas? ¿En qué medida las limitaciones de altura, que acá se mencionaron, constructivas, aplicadas a todo el ejido y fundadas en el concepto de preservación del paisaje, han propiciado la extensión de las referidas manchas urbanas, al limitar la densificación en altura? ¿Será hora de replantearse una zonificación? Es decir, no podemos crecer en altura, ¿cómo crecemos? En extensión. Es decir, nos extendemos en distintos lugares con pobrísima conectividad. ¿Cuánto tiempo debemos dejar pasar para acometer seriamente la fijación de nuevos indicadores urbanísticos en Cerro Chapelco, con vistas a futuro desarrollo? ¿En qué medida debemos replantearnos la interrelación entre el centro de deportes de invierno y la ciudad, atento al perfil urbanístico
que sabemos se pretende incorporar. Y eso en función también de los intangibles, que son el centro de la discusión de estos días respecto del tema bosque nativo. Bueno, eran una serie de preguntas que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Suavecito.